Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta saga de cuentos que yo les llamé intervenidos porque en determinados momentos hago ciertas aclaraciones para que se comprenda mejor. Vamos a leer 3 cuentos policiales. El policial es un cuento que estuvo de moda a mediados del siglo XIX. De moda, digo, como se puso de moda Harry Potter, que tenía muchos lectores, y los aficionados a los cuentos policiales esperaban con ansias las nuevas publicaciones. Un cuento policial tiene características determinadas. Por empezar, siempre giran alrededor de un crimen. A partir de ese crimen aparecen una serie de elementos como un plan, los o el asesino, una investigación, la figura del detective, la figura de los sospechosos, y el narrador va enganchando al lector en un juego intelectual por el cual nosotros tenemos que optar entre varios sospechosos y tiene una resolución muchas veces insólita y asombrosa. Por lo tanto, aparte del crimen, otro elemento policial, otro elemento importante o fundamental que tiene el cuento policial es un enigma, o sea, un misterio que es el que tiene que resolver la figura del detective y en este caso que tiene que resolver el lector. Entonces, en los cuentos policiales siempre hay un enigma. Este primer cuento se llama Muerte en el riachuelo. El cantor, pegado al micrófono, reiteraba un lloroso capítulo de la vida privada del suburbio. Alrededor de 100 hombres, de los que se reconocen y confiesan en el tango, se agrupaban frente a las mesas, pendientes de ese melódico resumen de amarguras, o sea, los tangos. Solo de tanto en tanto, de algún porteñito Independencia o Muela Cariada, que son los títulos de viejos tangos en ejecución moderna, saltaba una chispa de la vieja narrativa del coraje, la jactancia y la zafaduría. Luego volvían la realidad y los temas cotidianos, que son las letras de los tangos. Eran las 2 de la mañana y el humo y el tango dividían el espacio y el tiempo. Desparramados, florecían algunos diálogos. En una mesa, 4 hombres ahorraban palabras, o sea, hablaban poco. Después de un largo intervalo, uno de ellos rompió el silencio. ¿Tenés un negro? La llama ardió un instante en sus dedos y luego se achicó, absorbida por la punta del cigarrillo. Era el cuarto que encendía en 20 minutos. Echó el cuerpo hacia atrás, levantó con el pulgar el chambergo hacia la nuca y lanzó con aplomo una espesa bocanada que subió perezosa, cada vez menos densa, pasando del gris azulado y compacto al más pálido tono de gris, ya disuelto, borroso. Era su viril aporte al enrarecimiento del aire. Les aclaro que el chambergo es un sombrero que estaba de moda en la época del tango. Alto, moreno, con una palidez enfermiza en el rostro, vestía de oscuro y sus manos eran largas y blancas. Ostentaba en la derecha un anillo grande con una piedra oscura. ¡Qué calor!, exclamó por decir algo. No es el calor, es la humedad, le rectificaron con positiva lógica popular. 3 hombres rodeaban al chueco Manfredi.
De los tres, uno guardaba silencio. Había faltado una cita y no encontraba palabras para justificarse. Era una cita en la que hubieran dado fin a un antiguo plan, surgido en largas noches de discusiones y de cálculos. Vos me dijiste a las 8, y yo pensé que a las 8 de la mañana, arriesgó por fin. Las 8, ¿qué vamos a hacer a las 8 de la mañana? Yo te dije a las 8 de la noche, replicó Manfredi con leve irritación, mientras encendía un nuevo cigarrillo. Su palidez, apenas alterada por la contrariedad que le producían las postergaciones del negocio, hallaba su contraste en el brillo afiebrado de las pupilas y en el fino dibujo de las cejas. Bueno, tenemos 4 tipos en una mesa, en un boliche de tango, que están planeando acerca de un negocio que tienen entre manos. La voz del cantor cortó los diálogos y los amigos se enmudecieron. Siguiendo el hilo invisible de la melodía, rodeaban al chueco Manfredi, un tal Andrés, Enrique, alias el pibe de Wilde, y Luis Ramírez. De todos, el único hombre de acción, animoso y sustantivo, era el chueco. Conocido en Devoto, en Las Heras y hasta en el sur, viejas cárceles son estas, acometía cualquier aventura con inalterable y fría resolución. Era bajo, delgado, con un rostro duro, gris y sombrío, que matizaban las huellas borrosas de la viruela. El pibe de Wilde, en cambio, gozaba íntimamente con la idea de vivir al margen del delito, aunque apenas vivía al margen de las buenas costumbres. Delgado, bajo, supersticioso, vestía un corto saco color ladrillo. Andrés era alto, de ojos claros y pelo rojo. Le llamaban el ruso. Luis Ramírez tenía el físico y la vestimenta de un empleado modesto y había llegado a la encrucijada de su vida. Y en la encrucijada ofrecía, de un lado, la permanencia en ese empleo modesto y del otro, la aventura y el riesgo. O sea, incursionar en el delito. El asunto tenemos que decidirlo mañana, afirmó el chueco Manfredi cuando terminó el canto. Mañana podemos hablar, contestó Andrés. Yo no sé si podré. Estos días mi hermana consiguió otro conchavo, o sea, changa o laburo. Y la tengo que acompañar a la salida porque es muy lejos. ¿Y vos? ¿No podés mañana?, interrogó el chueco a Luis. Y no sé, los domingos voy a lo de mi cuñado. Van también el gordo Gariboto y los muchachos. Me parece que lo mejor es que hablemos el lunes. El chico del almacén quedó en avisarme la hora en que el viejo cruza el puente. Pero eso ya lo sabemos hace meses, replicó el chueco ya molesto. Sí, claro, pero ahora, con el horario de verano... ¡Shh! No hables más aquí, cortó el chueco, receloso, después de lanzar una mirada circular. Acodado a una mesa próxima, un hombre, sobre las ruinas de un café negro, ocupaba sus fascinados minutos en contemplar a los músicos. Pagaron y salieron. Bueno, lo que tenemos entonces son 4 tipos de avería, de los cuales uno es el líder, el más decidido, el más delincuente, y otros que están
medio indecisos en llevar adelante el plan que están tramando. Luis Ramírez comprendió caminando por la calle Corrientes que la farsa había llegado a su punto final. 3 meses antes, después de un diálogo desilvanado en el café, el chueco Manfredi había lanzado una pregunta candente. Si a tu tío, el de la barraca es un depósito, le pasa algo, vos sos el único heredero, ¿no? Ramírez pescó la sugestión al vuelo y decidió aprovechar un creciente prestigio que lo señalaba como hombre audaz y decidido. Mientras no haga testamento, sí, yo soy el heredero. Hace tiempo que estoy masticando eso, había contestado. Pero siempre es mejor hacerlo teniendo compañeros decididos. Después, en apasionadas noches, fueron planeando el hecho. El tío de Luis, don José, poseía una barraca en Avellaneda y su fortuna, según ellos la veían desde el fondo de sus estrecheces cotidianas, era considerable. Por lo menos 200.000 pesos, de los cuales la mitad para Luis y la otra a dividirse entre los cómplices. Manfredi en un principio pretendió más, pero aceptó después un arreglo. Don José era un ebrio consuetudinario, o sea, un alcohólico que todos los días se tomaba tus tragos acá y allá y salía borracho. Dejaba la barraca a las 7 de la tarde, cruzaba el puente del riachuelo y luego visitaba 4 o 5 almacenes. El asunto era fácil. Una noche de niebla lo seguían, esperaban a que en una de sus infinitas evoluciones estuviera cerca del agua, un distraído empujón, y Luis y sus cómplices quedaban dueños de una fortuna. Luis había tomado el asunto como una de las tantas jactancias, o sea, fanfarronerías, de Café. Las postergaciones, la falta de asistencia a tal o cual cita, le habían hecho sospechar que Andrés y el pibe trataban, como él, de ganar tiempo, con la esperanza que el proyecto quedara en nada. Pero el chueco Manfredi no era hombre de perder un negocio, y ahora lo veía sobre él, amenazador, listo a exigir el cumplimiento del convenio. La confusión dominaba su espíritu. Cruzó la calle agitado y se acercó a un mostrador. Café y una caña grande, pidió. En una semana era el tercer día que no iba a trabajar. Imaginaba el sermonear de su tío al día siguiente. También, viejo roñoso, pensaba, ¿pagar 300 pesos a un hombre de 30 años? Instintivamente se miró en el espejo y se arregló la corbata. Se sentía un poco en poder de Manfredi. El sombrío expresidiario nunca mostraba vacilaciones y seguramente guardaba sus cartas para más adelante. Era muy posible que aumentara sus exigencias una vez cometido el hecho, amenazando con la delación, o sea, extorsionándolo, diciéndole que lo iba a delatar. Y es que en realidad era el único de todos ellos que había tomado el asunto en serio. Es un canalla, pensó Ramírez con íntima sorpresa. Era cerca de medianoche, pegada a los muros, bajo el verde, el azul y el rojo exasperado de los letreros, temblaba una leve llovizna como una telaraña de agua.
Compró un diario y entró en un café. Media hora después, nervioso, salió a la vereda. Una niebla fina que llegaba del este había reemplazado a la lluvia. Era una de esas noches típicas de otoño-invierno en Buenos Aires. En el intermedio indeciso del otoño al invierno, la humedad que brillaba en el asfalto parecía regir los impulsos y los deseos. Era una de esas noches enervantes de Buenos Aires, en que todo puede ocurrir, por desesperación o por agotamiento. La niebla se desgarraba en partes y en lo alto se perdía en el cielo. Ramírez caminó unas cuadras y se detuvo. Vio su rostro, duplicado en una vidriera, inverosímil y ceniciento bajo un reflejo de neón. O sea, los carteles luminosos son de gas neón, en el reflejo de los carteles luminosos. Por primera vez en mucho tiempo le pareció que la oscuridad y la noche eran conmovedoras. La resolución se concretó. Esa misma noche hablaría con sus amigos del abandono del plan. No sabía qué decir, pero algo iba a inventar. Y experimentó un profundo alivio al notar que desde tiempo atrás ese viraje estaba resuelto en su espíritu. Caminó por corrientes hacia el este. Los avisos eléctricos chorreaban una luz humedecida y desfalleciente. Otra vez la llovizna flotaba en el aire pesado. O sea, Luis Ramírez no tenía agallas suficientes como para matar a su tío y quería abandonar el plan. Algo se le iba a ocurrir. Cuando llegó al café, los canillitas voceaban los primeros diarios de la mañana. Hendió los grupos compactos y silenciosos y se acercó a una mesa. O sea, el café está lleno de trasnochados y él pasó entre medio buscando la mesa de sus secuaces. Estuvo bien. Desde lejos vio a los tres amigos que lo esperaban con inusitada expresión de gravedad. Estuvo bien, dijo Manfredi, el chueco, el delincuente, con una aprobación condescendiente que resultaba casi un insulto. ¿Qué es lo que estuvo bien?, interrogó Luis, con sorpresa. Los amigos se miraron entre sí y le tendieron un diario. Con asombrados ojos, Ramírez leyó. Anoche a las 9, en las proximidades del puente Pueyrredón, un hombre como de 60 años, que después resultó ser José Bongiorno, viudo, comerciante, cayó en las aguas del riachuelo, resultando inútiles los esfuerzos realizados para salvarlo. Se efectúan averiguaciones para establecer las causas del suceso. En un silencio tirante, Ramírez escuchó los latidos de su corazón. Ha pedido el bonito tango de Amaro Lenzi. Ese es el locutor o conductor del boliche de tango. Pero no escuchaban la voz del cantor. Contuvo su perplejidad o su asombro un instante y después, escrutando las caras de sus amigos, dijo: No he sido yo, no lo veía desde anteayer, pero eso es mejor. Ya estaba harto de postergaciones, y si no pasa esto, yo mismo lo hubiera liquidado mañana o pasado. Claro que ahora el asunto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahora hereda él. No fue él, ni fueron sus amigos. Después, ya tranquilo, sacó un paquete y convidó cigarrillos. Pero no debió tranquilizarse, porque Manfredi
era incapaz de creer en el arrepentimiento y tampoco creyó en esa débil metáfora de la impaciencia, inventada para cubrir un prestigio. Al día siguiente llovió. Cerca de las 9 de la noche, los parroquianos del almacén de Robino escucharon 3 disparos, muy próximos. Corrieron y encontraron a Luis Ramírez de espaldas bajo el cordón de la vereda, con un borbotón de sangre en la boca. Mientras lo examinaban, incrédulos, un brusco chaparrón sonó con fuerza sobre su traje azul marino y le lavó la cara. Manuel Peirú. Bueno, leído el cuento, las consignas para responder son las siguientes. ¿Cómo te imaginas el lugar donde ocurren los hechos? ¿Cómo te lo imaginás vos? Describilo. ¿Quiénes formaban el grupo? ¿Quiénes eran los cómplices para ejecutar este crimen? ¿Cuál era el plan? Está muy claro en el relato cuál era el plan. Ahora viene el enigma. ¿Quién mató a José Bongiorno? Resuélvanlo por sentido común. Denle una nueva leída al cuento o escuchen mi lectura y resuélvanlo por sentido común. Es el enigma, no está explícito en el cuento. ¿Quién mató a Luis Ramírez, que era el empleado del dueño de la barraca y su sobrino? ¿Por qué lo mataron y quién lo mató? ¿Los ayuda un poco la lectura? Bueno, espero que lo puedan resolver. Buenas tardes y un saludo para todos. Gracias.